puntualidad de nuestro ponente. Buenas tardes a todos. Soy Jesús Javier Rosales, el organizador junto con mis compañeros de este 21º Congreso de Medicina, y es un gusto enorme para mí darle la bienvenida al doctor Leonardo Santos Alvarado, quien nos va a dar una excepcional ponencia sobre fisiología pulmonar para todos nosotros. Él es especialista en medicina de urgencias y en medicina del enfermo adulto en estado crítico, certificado por ambos consejos y certificado como proveedor de soporte vital avanzado, avalado por la American Heart Association. Entonces, recibamos con mucho gusto al doctor Leonardo Santos Alvarado y, por favor, les voy a mencionar unas cuantas reglas generales. Primero que nada, los que puedan, les solicito que por favor prendan sus cámaras, ya que por respeto a nuestro ponente, vamos a tratar de estar lo más presente posibles durante esta ponencia. Segundo, para las participaciones o dudas que se encuentren durante la ponencia, por favor, no prendan su micrófono, este debe de permanecer apagado durante la mayoría de la instrucción y levanten su mano. Una vez que levanten su mano, se les dará la palabra para poder realizar alguna pregunta. Sin embargo, les pedimos que por favor, por respeto también al tiempo del doctor, estas preguntas se aclaren hasta el final de la ponencia, si es posible. Muy bien, sin más preámbulo, doctor, bienvenido, le damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todos me escuchan? Ok, bueno, sí, yo soy el doctor Leonardo Santos Alvarado. Si permítanme iniciar aquí la cámara. Ok, como ya me presentaron, pues nada más, yo soy egresado de ahí de la facultad, ya tiene algunos años que salí, aproximadamente como en 2012, 2013. Pues me especialicé en urgencias, después hice terapia intensiva y ahorita pues aquí apoyando a los muchachos, sí, para pues el próximo congreso, ¿no? Estas pláticas, por lo que me platicaron, pues son para que pues hemos vivido un año difícil, donde la enseñanza pues no ha sido la excepción, la enseñanza ha sido algo difícil este último año. Sí, entonces es más que nada para que los alumnos, sí, va dirigida más que nada a los de primeros años, pero también le va a servir a los de otros años en general, ¿verdad? Vamos a revisar algunos conceptos sobre fisiología pulmonar, sí, que muy probablemente les van a estar mencionando de manera muy continua en las ponencias que que se van a revisar en el Congreso, ¿verdad? Que son conceptos que si bien los especialistas usamos pues de manera continua, ¿sí? Como ahorita vamos a ver, pues puede que compañeros de primer, segundo, tercer año todavía, pues no manejan realmente, ¿no? Y se pueden llegar a confundir. Entonces vamos a tratar de hacer esta plática pues lo más amena posible, que no se haga aburrida. Si tienen igual alguna pregunta, alguna duda, levantan su mano, ahorita apaguen sus micrófonos todos y, o si no, al final podemos platicar pues cualquier otra duda que lleguen a tener. ¿Ok? Bueno. A ver, para compartir la pantalla y darles la presentación, a ver si me ayudan con eso para, compartirles aquí está, la presentación. Ok. Aquí va. Permítanme. Aquí está. ¿Se logra ver? Ok. Bueno, vamos a empezar con lo que es la fisiología pulmonar. ¿Sí? Aquí, primero que nada, vamos a repasar un poquito que yo creo que la mayor parte de ustedes ya vieron estos conceptos, que son conceptos pues muy básicos realmente sobre algo de anatomía, algo de la estructura, de cómo está conformado nuestro sistema respiratorio, que es muy importante el poder saberlo en este momento, ¿verdad? Como sabemos, el sistema respiratorio lo podemos dividir muy fácilmente en lo que son las vías respiratorias como tal y los pulmones, ¿sí? Eso nos vamos a ir de lo general a lo más específico. La principal función de este sistema respiratorio pues va a ser el intercambio de gas, ¿sí? El necesario que es para vivir es el oxígeno y vamos a eliminar lo que es el dióxido de carbono.
También cumple otras funciones que no son nada despreciables, como es la defensa del hospedero, sirve como una barrera entre el ambiente externo y el ambiente interno, y pues también es un órgano metabólico, ¿verdad? Que es capaz de producir diferentes compuestos, como lo vamos a ver. Aquí está un esquema así muy sencillo, es el sistema respiratorio, tenemos los pulmones, que es uno a cada lado del mediastino, los vasos sanguíneos que lo alimentan, si ven arteria, la caja torácica que va a ser muy importante y los músculos respiratorios, ¿sí? Como todos sabemos, el principal músculo de la respiración va a ser el diafragma, ¿sí? Ahorita vamos a hablar también un poco sobre eso. Son los pulmones, son órganos pues blandos, son esponjosos y están a cada lado de la cavidad torácica, están separados por el mediastino. En el mediastino pues tenemos lo que es el corazón, los grandes vasos, nervios, sí, pero ahorita no es parte de la plática, ¿verdad? Y la parte superior y la parte inferior se va a conocer como base, ¿sí? Ahora bien, dividimos primero a la vía respiratoria, la primera es la vía respiratoria de conducción o una vía aérea, como tal es el tracto respiratorio superior que empieza en la nariz, la boca, faringe, laringe, y un tracto respiratorio inferior que sigue siendo de manera conductora, ¿sí? La tráquea, bronquio, bronquiolos. ¿A qué se refiere de conducción? Se refiere a que esta parte de la vía respiratoria, pues no se lleva a cabo intercambio gaseoso, ¿sí? Eso se lleva a cabo un poquito más abajo. Además de servir como un conducto, también sirve para acondicionar lo que es el aire inspirado. En todo el paso del aire por todo esto que acabo de mencionar, el aire no es o que esté acondicionado, ¿sí? A como nosotros lo requerimos en los alveolos, en los pulmones, sino que se tiene que calentar, se tiene que filtrar y se tiene que humedecer. Así son las condiciones en las que tiene que llegar. Esto, principalmente esta vía respiratoria de conducción, es una combinación entre cartílago, fibras elásticas, colágeno, y todo esto le va a conferir unas propiedades que son rígidos, pero a la vez son flexibles, y esto es más que nada para asegurar el suministro de aire constante. Ahora bien, hablando sobre nariz, boca y orofaringe, que son las vías respiratorias superiores, ¿sí? La nariz es la ruta preferida para el aire. Como todos sabemos, pues todos respiramos por la nariz. Los pasajes externos, perdón, están revestidos por vellosidades. Estas vellosidades aquí pues van a filtrar el aire de polvo. Aquí se empieza a calentar y se humedece el aire. La boca, sigue la boca, es la vía respiratoria alterna. ¿Sí? Aquí no es una vía principal, sino que la usamos, ¿sí? Cuando empieza a ser insuficiente la cantidad de aire que una persona está inspirando. ¿Sí? Por ejemplo, lo más común en el ejercicio, cuando una persona se empieza a cansar, empieza a meter más aire por la boca porque pues por pura área, ¿sí? Es mayor la cantidad de aire que puede meter, ¿verdad? Pero aquí lo podemos traspolar a los pacientes. Si un paciente ahorita que estamos en esta pandemia, un paciente con neumonía, un paciente con asma, un paciente con EPOC, ¿sí? También va a empezar a usar la boca. La orofaringe, ya yéndonos un poco más abajo, aquí es una vía compartida por la nariz y la boca. Esto quiere decir que por aquí van a pasar tanto el aire que estamos respirando y el alimento que estamos ingiriendo, ya sean sólidos o líquidos. Aquí esta parte es muy importante porque si la orofaringe se llega a ocluir, va a cesar la ventilación, ya no va a pasar el aire. ¿Y cómo se puede ocluir esta vía aérea? Pues con un cuerpo extraño, ¿sí? Y en pacientes, ya yéndonos más, en pacientes que están que están comatosos, que tienen traumas, sí se puede ocluir con la misma lengua, con los músculos o con la misma sangre, ¿verdad? Yéndonos un poquito más abajo, que es la laringe, ¿sí? Aquí la laringe va a conectar lo que es la orofaringe previamente dicha con la tráquea, que ya vámonos un poquito más para abajo, tiene paredes cartilaginosas que estas, como les mencioné anteriormente, son firmes, que evitan el colapso en la inspiración. Ahorita más adelante vamos a ver por qué cada que respiramos, cada que metemos el aire, ¿sí? Las vías aéreas, tanto superiores e inferiores, tienden a colapsarse. Y las funciones principales que tiene esta laringe son principalmente dos, una relacionadas con el habla y la otra protección de los pulmones hacia sustancias distintas al aire, ¿no? Aquí no debe haber ninguna otra cosa que no sea aire. Sí, bueno, aquí vamos a ver, un pequeño video. Es un médico, sí, un médico otorrino, un otorrinolaringólogo, está metiendo un fibroscopio aquí hacia la cavidad nasal
y va a ir avanzando. Lo que quiero es que vean un poquito, porque siempre vemos los esquemas, siempre vemos todo, y aquí vamos a ver cómo funciona lo que es la laringe, ¿sí? Vamos a ver las cuerdas vocales, los cartílagos aritenoides, la epiglotis, ¿sí? Todas esas estructuras es fundamental conocerlas. ¿Por qué? Porque son importantes en los procedimientos. Simplemente en una intubación endotraqueal es importantísimo saber la composición estructural. Ahí podemos ver, sí, ya podemos ver la epiglotis, vemos los cartílagos aritenoides y en medio vemos las cuerdas vocales. Sí, es muy importante poder pues identificarlas a la hora de hacer cualquier procedimiento. Aquí podemos ver que el médico le está pidiendo que empiece a hablar, que haga algunos sonidos y empieza las cuerdas vocales a moverse, ¿no? Si ahí en ese momento él llegase a tocar esas partes, ¿sí? Con el fibroscopio, esas cuerdas vocales por reflejo se van a cerrar. Ok, bueno, vamos a avanzar un poco. Ahora bien, vámonos a la vía respiratoria. Todavía estamos en vía de conducción, el árbol traqueobronquial. ¿Sí? Aquí todavía estamos conformados por cartílagos. Aquí lo conforman principalmente lo que es la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Este es un sistema de tubos que están ramificados y fluyen hacia los lóbulos pulmonares, como lo podemos ver si recuerdan ya sus clases de anatomía. Vamos a ver que hay una tráquea que se divide a nivel de la carina, ¿sí? Esta carina es muy, aquí, a ver, permítame, para poder apuntar, sí, acá está la carina, ¿sí? La carina aquí es donde se divide. Entonces, es muy importante esa división porque esto es muy sensible, ¿sí? Si alguna sustancia distinta al aire, cualquier cuerpo extraño, un grano de arroz, polvo, lo que fuera, llega a tocar aquí abajo, sí, es increíblemente sensible y va a provocar una tos muy, muy fuerte, ¿ok? Aquí vemos la conformación de la tráquea, sí, que se divide en un bronquio principal derecho, que está prácticamente vertical, sí, es una continuación propiamente dicha de la tráquea, y esto está un poco más horizontal, ¿verdad? Eso también es muy importante porque a la hora, por ejemplo, de un cuerpo extraño, una moneda, una canica, sí, es mucho más probable que se vaya hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Y también cuando otra aplicación de esto sería cuando hacemos una intubación, si se mete demasiado el tubo, sí, que más o menos debe estar a esta altura, sí, si lo metemos demasiado, lo más probable es que se vaya hacia este lado, ¿sí? Entonces, esas son las posibles aplicaciones de esto, ¿verdad? Esto es un corte de la tráquea, que son las paredes, son soportadas por cartílagos, que como lo vemos tiene una forma de C. Si una forma de C está descubierta atrás de cartílago y está en contacto con el esófago. Sí, esto es importante porque esto no se puede colapsar, lo que es el cartílago, pero esto aquí atrás, al pasar un bolo alimenticio muy, muy grande, ¿sí? Esto puede ocluir la vía aérea por la parte posterior. ¿Sí? Ok, aquí podemos ver que la tráquea se va a extender por todo lo que ya mencionamos hasta la carina, que aquí después se va a dividir en bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo, y la estructura de los bronquios, hablando a nivel un poquito ya más adentro, es muy similar a la estructura de la tráquea, ¿sí? Solo que el cartílago poco a poco se va disminuyendo. Acá son bastantes anillos y aquí poco a poco se va disminuyendo hasta que van a entrar en cada segmento pulmonar, ¿sí? En cada segmento pulmonar va a entrar un bronquio segmentario y va a entrar una vena y una arteria, ¿sí? Para alimentar ya propiamente lo que es el pulmón, cada segmento. Ahora recordando que a los segmentos pulmonares pues se dividen de 10 del lado derecho y 9 en el lado izquierdo. ¿Sí? Ahora bien, hablando ya más abajo, que es lo que nos importa un poquito más, ¿verdad? La zona de respiración, que son los pulmones y son los alveolos. Aquí estas van a ser las unidades más pequeñas de los pulmones. Aquí es donde se va a llevar a cabo el intercambio, ¿sí? El intercambio gaseoso, que son los lóbulos pulmonares, se lleva desde aquí, se lleva el intercambio gaseoso en los bronquiolos respiratorios, los ductos y los sacos alveolares, que son estos, ¿sí? Estos son los sacos alveolares. Perdón. Sí, los sacos alveolares, sí, que son pequeños sacos, sí, que están conformados por bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Aproximadamente en una persona sana,
Sí, tenemos 300 millones de alvéolos. Y si nosotros extendiéramos en su totalidad todos los alvéolos, la superficie total es de 50 a 100 metros cuadrados, si lo que tiene una persona. Entonces es muchísima el área que tiene una persona sana para poder hacer intercambio gaseoso, ¿verdad? Estos son los espacios terminales del tracto respiratorio y son los sitios reales del intercambio gaseoso. Están conformados por una pared delgada y separados entre sí por tabiques, pero a diferencia de los bronquiolos, los alvéolos son interconectados. También recordando un poquillo ahí de la histología, por los poros de Kohn, ¿sí? Aquí hay una mezcla continua del aire. Aquí podemos ver cada alvéolo. Este es esquemático, ¿eh? Hay muchos poros de Kohn aquí que interconectan todos los sacos alveolares. Sí, y aquí, hablando ya de manera celular, está conformado por una capa de epitelio alveolar y tiene dos tipos de células alveolares, sí, que son los tipo 1 y los tipo 2, que son los neumocitos. Aquí la podemos ver, ¿sí? Aquí está un neumocito tipo 1, que son células escamosas, están delgadas, ¿sí? Tiene un citoplasma muy delgado y un núcleo, perdón, muy alargado. Aquí esto es de manera esquemática, pero hay muchos neumocitos de tipo 1, ¿sí? Estos son incapaces de hacer división celular y por lo tanto, pues si se van perdiendo con el transcurso de la edad, con las patologías, pues ya no se va a recuperar. Y estas otras son las células, los neumocitos tipo 2, células alveolares tipo 2, que son células pequeñas, tienen forma pues cúbicas y están localizadas en las esquinas de los alvéolos y estas van a ocupar entre el 85 al 90% de toda la superficie del alvéolo y estas otras, los neumocitos tipo 2, nada más van a ocupar entre 10, máximo el 15% de toda la superficie alveolar. Estas son muy ricas en mitocondrias y aquí una de las funciones más importantes que tienen estas células, los neumocitos tipo 2, es sintetizar el factor surfactante, que es el factor tensoactivo pulmonar, que ahorita les voy a explicar para qué sirve esto, ¿verdad? Y esto, pues a grandes rasgos, reduce la tensión superficial y va a impedir el colapso pulmonar en cada expiración. Aquí tenemos de manera esquemática lo que les acabo de mencionar. Desde arriba la dividimos en una zona de conducción y una zona respiratoria o de transición hasta abajo, ¿sí? Tenemos tráquea, tenemos los bronquios principales, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se empieza a dividir los bronquios segmentarios hacia los bronquiolos, perdón, y los bronquiolos terminales. Aquí es donde termina realmente la zona de conducción, en la generación 16, ¿sí? En la generación 16, ahí es donde termina la zona de conducción, y aquí en la 17 es donde empieza a haber intercambio de gas, ¿sí? Empieza a entrar el oxígeno y empieza a salir el dióxido de carbono. Y nos vamos hasta abajo, bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, y lo último que es el saco alveolar, ya en la generación 23. ¿Ok? Bueno. Aquí podemos ver propiedades básicas de los gases, que son así algo muy básico. El aire inspirado, como ya saben, sí, está constituido por muchos gases, pero principalmente tenemos estos dos, ¿no? Y en la cantidad del oxígeno, sí, está el 21%, o sea, de todo el aire que nosotros estamos respirando, sí, solo el 21% es oxígeno, el resto es nitrógeno, ¿sí? Bueno, hay otros gases, pero principalmente estos dos, ¿no? Los demás son muy despreciables. Aquí esto es muy importante, ahorita les voy a explicar. Esto tiene que ver con este otro concepto, que es la presión barométrica o presión atmosférica, que es la presión que ejercen todos los gases en el aire en su conjunto, ¿sí? Entonces, después vamos a sacar lo que es la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Aquí lo tengo en un ejemplo. Por ejemplo, la presión barométrica a nivel del mar, ¿sí? Es de 760 milímetros de mercurio, pero si lo multiplicamos, le sacamos el 21% a ese 760, estamos respirando solamente nosotros 159 milímetros de mercurio de oxígeno, ¿sí? Y esto tiene aplicación muy importante porque a mayor altura, les comentaba que esto es a nivel del mar, ¿sí? A mayor altura hay menos presión barométrica, ¿sí? Esto quiere decir que si nos vamos al lugar más alto, aquí en México, en la Sierra de Chihuahua, en la Ciudad de México o ya en otros lugares, sí, esta presión barométrica se puede llegar a ser hasta 720, 730,
y obviamente el porcentaje, el 21% de eso es mucho menos, ¿verdad? Por eso a la gente que va a esos lugares y no está acostumbrada, pues les empieza a faltar el aire y puede llegar a desaturar. Aquí podemos ver en otro esquema, ¿sí? Ya vemos todo el camino que recorre el oxígeno en nuestro cuerpo, desde la atmósfera, ¿sí? Cuando está en ese 159, 160, ¿sí? Ya pasa a nuestra tráquea. Aquí, como ven, ya se empieza a perder, se empieza a quedar ahí el oxígeno. Este oxígeno ya no se está aprovechando. Sí, entonces de 160 se va a 150 en la tráquea, luego nos vamos hasta el alveolo. Aquí ya pasó por toda la vía de conducción, llegó a los alveolos, pasa a la sangre, sí, estamos 100 a 100, a los capilares y a la mitocondria, que es donde me interesa realmente que actúe ese oxígeno para ya todos los ciclo de Krebs y pues que podamos generar lo que es la energía, ¿verdad? Sí, pero fíjense cómo de 160 pues nada más nos llegan 5 milímetros de mercurio, que es lo importante, ¿verdad? Entonces, pequeñas disminuciones en esta presión parcial de oxígeno, ¿sí? Pues pueden llevar a grandes cambios a nivel mitocondrial. Ahora bien, vamos a hablar sobre otros conceptos que van a ser, perdón, la ventilación pulmonar y los mecanismos de la respiración. Ahora bien, la ventilación pulmonar se va a referir al movimiento o flujo. Ahorita, cada vez que yo mencione, voy a mencionar mucho la palabra flujo, ¿sí? Hablando de flujo, nosotros, para que ustedes lo comprendan un poquito mejor, habla de movimiento. El flujo es una velocidad, pero cada vez que yo hable de flujo, es que el aire se va a mover, ¿sí? La ventilación pulmonar es el movimiento o flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos. También la ventilación se va a referir a la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, el intercambio gaseoso propiamente dicho, ya entre los alvéolos, y la sangre venosa del paciente, ¿verdad? De la persona, y el transporte de dióxido de carbono y de oxígeno hacia las células y a los distintos tejidos, ¿verdad? Y aquí, como ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La ventilación, acá esto, va a obedecer leyes físicas. Sí, necesitamos unas vías respiratorias abiertas y aparte necesitamos que haya un cambio de presión, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí? En este esquema muy sencillo, sí podemos ver en la inspiración, cada que nosotros hacemos una inspiración, lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Hay un cambio de presión, si se abre la epiglotis, y entra el aire, pero porque hay un cambio de presión. Ahorita le voy a explicar qué papel juega el diafragma, qué papel juegan los otros músculos intercostales, ¿sí? Y al revés, aquí baja la presión, hacemos una presión negativa y empieza a meter el aire, ¿sí? Empezamos a meter el aire con el oxígeno. Y aquí al revés, ¿sí? La presión intratorácica sube, ¿sí? Y la presión ejerce un movimiento o un flujo hacia afuera, ¿verdad? Eso es lo que pasa a grandes rasgos. Les comentaba que vamos a ir de lo más general a lo más específico. Ahora bien, vamos a hablar sobre la caja torácica y los músculos de la respiración. Sí, también es un repaso pues muy breve. Sí, el principal músculo de la respiración es el diafragma. Aquí nosotros sabemos que un diafragma normal, sin ninguna patología, en un paciente, en una persona, le confiere hasta el 80% de todo el trabajo, 80% de todo el trabajo respiratorio, de todo el trabajo inspiratorio, perdón, que hace un paciente, lo hace con el diafragma, ¿sí? Entonces, este es el principal músculo de la inspiración. Sí, normalmente, ahorita que yo estoy hablando o que ustedes están respirando, el diafragma se mueve hacia abajo, cada que se contrae se mueve hacia abajo, aproximadamente entre 1 a 2 centímetros, pero si nosotros hacemos una inspiración forzada, ¿sí? Ese diafragma se puede mover hasta 10, 15 centímetros en algunas personas, ¿verdad? Hablando sobre su inervación, las raíces nerviosas pues van a ser las frénicas, van a ser C3, C4 y C5, sobre todo la C4 es la que más nos importa mucho, pero estas tres hay que saber identificarlas porque en personas que tienen una lesión medular arriba de C3, estos pacientes pues ya no van a poder mover este músculo, si ya no pueden mover el diafragma, sí, entonces ya no pueden respirar, o sea, el 80% de su respiración ya se ve restringida. Esos pacientes ya tienen que estar en un ventilador mecánico y pues ya ahí ya, pues ya no puede respirar por el propio diafragma, ¿verdad? Y posteriormente tenemos otros músculos que los llamamos como músculos accesorios.
que son los intercostales externos, que esos van a servir a la inspiración, los escalenos, que también sirven a la inspiración, van a elevar las primeras dos costillas, y el esternocleidomastoideo, que eleva el esternón, ¿verdad? Estos músculos, de manera normal, hay que dejar en claro que, pues, que no los estamos usando, ¿verdad? Sí, son músculos que se usan de manera accesoria, como su nombre lo dice, cuando el diafragma no puede suplir o no puede con todos los requerimientos de aire que necesita el paciente en esa persona. Igual, transpólenlo al ejercicio, a cualquier enfermedad respiratoria que ahorita se les ocurra, neumonía, asma, EPOC, lo que sea, ¿verdad? Y la expiración, eso hablando de la inspiración, de los músculos de la inspiración. La expiración es en gran medida pasiva, ¿sí? O sea, pues no hacemos realmente ningún esfuerzo para poder respirar, pero pues en condiciones patológicas, pues se llegan a usar los rectos abdominales, los intercostales internos. Ahora bien, aquí viendo un esquema del diafragma, si lo dividimos en inspiración y en expiración, ¿sí? Aquí hay contracción diafragmática, ¿sí? Entonces el tórax, ¿sí? Se va a alargar, ¿sí? Va a alargar su diámetro, y también van a ayudar aquí estos otros músculos, ¿verdad? Entonces se va a mover hacia abajo el diafragma, y pues va a cambiar la presión, ¿sí? Esa presión, ¿sí? Que estaba aquí en el tórax se va a hacer negativa, o sea, más negativa todavía, y va a haber un movimiento de aire, ¿sí? Eso es la principal función del diafragma. Y aquí, acá al otro lado, del lado derecho de su pantalla, tenemos a la expiración, que son el diafragma otra vez vuelve a subir, ¿sí? El diámetro del tórax, de la caja torácica, pues disminuye, ¿sí? Hay un cambio de presión, la presión se hace más positiva, y pues sale el aire, ¿sí? Así como lo podemos ver, ¿sí? Aquí vamos a enseñarles cómo funciona el diafragma, ¿ok? Aquí hicieron de manera esquemática, ¿sí? ¿Sí? A los pulmones, ¿sí? Los esquematizaron con dos globos, a las vías respiratorias con popotes, ¿sí? Y al diafragma me lo esquematizaron con un globo, ¿sí? Y vean, esa es la función que hace un diafragma. Si se mueve hacia abajo, cambia la presión intratorácica, y se empieza a mover los pulmones, se empiezan a insuflar, ¿sí? A eso se refería, más que nada, que la respiración, la ventilación, pues obedece leyes físicas, ¿verdad? Todos son cambio de presiones, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar sobre esas presiones, ¿sí? Los que recuerden, los que ya hayan llevado sus clases de fisiología, ¿sí? Es posible que en ese momento, pues a lo mejor no se haya entendido, no se haya comprendido, que hayan quedado algunas dudas. Yo espero que ahorita, después de esta plática hablando de presiones, sí, pues si les quedan dudas, pues me las digan, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar sobre presión de la vía respiratoria, aquí está esquematizado, ¿sí? Desde arriba, tráquea, ¿sí? Bronquios. La presión intrapleural, ¿sí? Es la presión que hay en la cavidad pleural, entre las dos pleuras, la pleura visceral y la pleura parietal, ¿sí? La presión alveolar o intraalveolar, ¿sí? Es la presión que está en los alveolos, que ya mencionamos anteriormente. Todas estas presiones van a ejercer un papel importantísimo en la ventilación, ¿sí? Tiene que haber, para que haya movimiento, si de una vez les digo, tiene que haber un cambio de presión. Si no hay un cambio de presión, no puede haber movimiento o no puede haber flujo, ¿ok? Imagínense al pulmón como una estructura elástica, ¿sí? Cuando ustedes inflan el globo, hay un cambio de presión, empieza a incrementar esa presión, es diferente, pero empieza a incrementar la presión y se llena de aire, ¿sí? Y cuando le destapan el globo, ¿sí? Hay otro cambio de presión, ¿sí? Y el globo se empieza a desinflar, ¿verdad? Eso es lo que pasa a grandes rasgos en un pulmón. Aquí hay que resaltar muy bien que no hay uniones entre el pulmón, ¿sí? Aquí, en este esquema, entre la pared del pulmón y la pared torácica, no están unidos, ¿sí? Hay una pequeña capa, ¿sí? Una pleura que se llama, ¿sí? Que permite el deslizamiento del pulmón, ¿verdad? Porque el pulmón prácticamente ahí está flotando, ¿sí? Y esa pleura, pues, hace o genera un líquido que se llama líquido pleural para que se pueda lubricar y que se pueda deslizar, ¿no? Porque este pulmón, pues todo el día
se están moviendo. Ahora bien, la primera de nuestras presiones es la presión pleural, esta que les dije aquí, ¿sí? Vamos a ubicarnos, no se me van a perder, ¿sí? Es la presión pleural y sus cambios durante la respiración. Si la presión, esta presión está en la cavidad pleural, ¿sí? Y esta, de manera basal, de manera normal, ahorita, sin respirar, está ligeramente negativa. Aproximadamente son menos 5 centímetros del agua de agua, perdón, antes de que inicie la inspiración, ¿sí? En una inspiración normal, ¿sí? Cuando nosotros metemos el aire sin esfuerzo ni nada, ¿sí? Hay una expansión de la caja torácica. Entonces, esa va a disminuir a menos 7. Ay, perdón. Sí, vamos acá, no se me pierdan, es la presión pleural, ¿sí? Este es un esquema que viene en su libro de Guyton, ¿sí? Aquí estamos, si estamos antes de la inspiración, me lo divide en inspiración y expiración, ¿sí? Aquí antes de la inspiración estamos en menos 5, ¿sí? Acá está el 0, ¿sí? Aquí estamos en menos 5, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a meter aire, a insuflar esos pulmones, ¿sí? Se contraen el diafragma y los músculos, entonces se alarga el tórax y empieza a bajar esa presión pleural, para abajo, para abajo, para abajo, ¿sí? Empieza a bajar la presión, ¿sí? Hasta menos 7. Esto en una inspiración normal. Si yo meto el aire de manera forzada, puede llegar hasta menos 10, menos 12, pero pues nos vamos a quedar aquí, ¿sí? Y también cabe resaltar que a cambio de presión, si nos vamos a esta otra línea, a esta otra gráfica, es el volumen, ¿sí? Esto es volumen, ¿sí? Que estamos aquí en la inspiración, ¿sí? Donde está en 0, ¿sí? No tenemos volumen, ¿sí? Y la presión está de manera basal, de manera normal. Cuando empieza a bajar esa presión, se empieza a llenar el pulmón de aire, ¿sí? Cuando llega esto a menos 7, que es lo que nos marca el esquema, ¿sí? Acá llega a 500 mililitros o a 0.5 litros, ¿sí? Entonces, como les decía, a cambio de presión, ¿sí? Hay un cambio de volumen, empieza a entrar el aire, ¿sí? Y posteriormente, cuando acaba la inspiración, ¿sí? Aproximadamente 1.5 segundos, 1.2 aproximadamente, empieza la expiración. Esta presión que estaba en menos 7 empieza otra vez a subir, a subir, a subir, ¿sí? Y se queda en menos 5. Y así como esta empezó a subir, ¿sí? El volumen empezó a bajar, ¿sí? Empezó a salir, ¿sí? Aquí entró el aire, entró el aire, entró el aire y empezó a salir, ¿sí? Y esto lo hacemos de manera, pues, inconsciente, todos los días, ¿sí? A toda hora, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora la presión alveolar, que es la presión adentro de los alveolos, como su nombre lo dice, ¿sí? Vamos a imaginarnos aquí con una glotis abierta, ¿sí? La primer parte de la charla que les estuve platicando, una glotis que esté abierta y que no haya flujo de aire, o sea, que no haya movimiento, ¿sí? La presión en todas las partes del árbol respiratorio son iguales, ¿sí? Vámonos acá, ¿sí? Para que no se me pierdan. ¿Sí? Aquí con esta glotis abierta, ¿sí? La presión aquí va a ser igual a la presión de acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere con ese texto, ¿sí? Acuérdense, flujo es movimiento. Y esto va a ser igual a la presión atmosférica, ¿ok? Aquí vamos otra vez con el mismo esquema. Si la presión alveolar, si esta presión alveolar durante la inspiración, antes de empezar la inspiración, está poquito positiva. Esta es un poco positiva. Está en más 1 aproximadamente. ¿Sí? Y esta va a empezar a bajar también. Baja la presión alveolar, ¿sí? Baja la presión alveolar hasta menos 1, no baja tanto como la presión pleural. Y también, pues hay cambio de volumen, ¿verdad? Y luego, posteriormente, cuando se acaba la inspiración, pues empieza a subir otra vez a su estado basal, a más 1, ¿sí? Entonces, ahorita, si hay alguna duda sobre las presiones, ¿sí? Si hay alguna duda sobre los cambios de presión y de volumen, díganmela y si no, pues yo le sigo. Bueno, ahora bien, vamos a hablar sobre la presión transpulmonar, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Esta que está aquí en medio. La presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural, ¿sí? Si tenemos que aquí tenemos más 1,
¿sí? Y tenemos acá menos 5, se lo restamos y es esto, ¿sí? La presión transpulmonar va a ser esto, a todo el largo del ciclo de la respiración, presión alveolar menos presión pleural es la presión transpulmonar. Y pues se pueden preguntar, pues ¿de qué sirve eso, no? Sirve de mucho. Para nosotros, los que tratamos pacientes respiratorios, pues actualmente en esto, no se diga, ¿no? Con la pandemia, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que estar midiendo muchas presiones, muchos volúmenes, y esta presión nos va a determinar lo que es la distensibilidad, ¿sí? Es otro concepto muy importante que vamos a estar manejando, ¿verdad? Sí, la distensibilidad, ¿sí? Aquí es este, ¿sí? La distensibilidad pulmonar es la capacidad del estiramiento o capacidad elástica, capacidad de estirarse del tejido pulmonar. Esto va a ser el volumen que se expande por cada aumento de presión transpulmonar. Aquí está el por qué medir esa presión transpulmonar. Lo normal es que sea de 200 mililitros por cada centímetro de agua. O sea que por cada centímetro de agua que haya de diferencia, se van a movilizar alrededor de 200 mililitros, ¿sí? Y aquí se puede llegar a mover 1, 2, 3 centímetros de agua, lo multiplicamos por 3 y son 600 mililitros lo que está metiendo, ¿verdad? Acá lo tenemos con un ejemplo. Aquí, bueno, otro nombre de este concepto es la confianza, y la distensibilidad pulmonar, pues es lo mismo, ¿verdad? Volumen corriente de 500 mililitros, que es lo que nosotros conocemos, tenemos aquí una diferencia de presiones de menos 5 a menos 7, ¿sí? Pues son 2 centímetros de agua, 500 entre 200, y la confianza o distensibilidad, mejor dicho, para ustedes, de este paciente es 250 mililitros sobre centímetro de agua. ¿Sí? Aquí vamos a esquematizar otra vez para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Sí? Aquí, este video, podemos ver dos tipos de pulmón. ¿Sí? Pues nada más los puse ahí para que ustedes puedan ver. Del lado derecho están unos pulmones sanos, ¿sí? Donde hay diferencia de presión, ¿sí? Donde hay movimiento, donde hay flujo. Si ustedes pueden ver que con cada insuflación de la bolsa, pues se insuflan los pulmones, ¿sí? Eso es la distensibilidad, que por cada cambio de presión, ¿sí? Haya cambio de volumen. Y del otro lado, pues ahorita pues no me voy a meter mucho, pues la verdad, en patologías, pero podemos ver que ¿cómo se dice? En pulmones enfermos, sí, por ejemplo, este paciente nos comenta ahí que es un pulmón fumador, sí, que fumó pues toda su vida, ¿verdad? Obviamente ahí la distensibilidad o capacidad de estiramiento de ese pulmón es distinto, ¿sí? Está disminuida, ¿sí? Entonces ahí esa es la aplicación clínica que podemos tener para estos conceptos, ¿sí? La distensibilidad, ¿ok? Ok, aquí las situaciones en las que disminuye la distensibilidad pulmonar, pues puede ser desde factores ya propiamente del pulmón, ocupación del espacio alveolar, una neumonía, un edema de pulmón, si aumento en el ejercicio pulmonar, una fibrosis pulmonar, pacientes ya con muchos años, como este pulmón que acabamos de ver, ¿sí? Factores pleurales, un derrame pleural, un neumotórax, un hemotórax, y factores extrapulmonares también. La caja torácica juega un rol en la distensibilidad pulmonar, como es la escoliosis o cifosis graves, pues obviamente eso va a restringir el movimiento, ¿sí? Aumento de la presión intraabdominal en pacientes muy gorditos, muy obesos, o que tengan alguna patología como sepsis de origen abdominal, o los grandes quemados, ¿verdad? Los grandes quemados, pues todas las quemaduras, si son en tórax, perdón, pues cicatrizan y hace más difícil que se distienda ese pulmón. Ahora bien, vamos a ver este diagrama de distensibilidad pulmonar. ¿Sí? No los voy a confundir mucho. ¿Sí? Aquí en el eje de las X podemos ver lo que es la presión pleural, que hay un cambio de presión. ¿Sí? Vean cómo empieza en menos 4, ¿sí? Como lo habíamos dicho en diapositivas previas. En menos 4 aquí está en reposo y empieza a hacerse más negativa. ¿Sí? Se llega desde menos 4 hasta menos 6. Y con este cambio de presión, ¿sí? O sea, se negativa, ¿sí? Hay un cambio de volumen, ¿sí? Aquí estamos en 5 y ya el volumen va aquí,
¿sí? Aproximadamente 100, 150 mililitros, ¿sí? Porque este es el volumen pulmonar. Pero si nos vamos más acá, a -6, ya llegamos a 500, ¿sí? Eso es la distensibilidad pulmonar. Este es el diagrama de distensibilidad pulmonar, que les comento, muy probablemente estos diagramas, pues, se los comenten un poquillo más a fondo en lo que son las pláticas, porque, pues, los que manejamos pacientes, sobre todo respiratorios, sobre todo ventilación mecánica, este esquema lo vemos diario, ¿no? Ok, ahora bien, vamos a hablar sobre las fuerzas elásticas del pulmón y las fuerzas elásticas por la tensión superficial, que son dos conceptos muy importantes. Aquí, hablando de las fuerzas elásticas del pulmón, el pulmón tiene elastina y fibras de colágeno, que es esto, la elastina pues se va a estirar muy fácilmente y incrementa, perdón, la facilidad con la que el pulmón se va a insuflar, ¿sí? Y el colágeno, esta va a ser al revés, resiste el estiramiento y lo hace más difícil. Obviamente en pacientes ya más añosos, que tienen poca elastina, que empiezan a tener más colágeno, o otra cosa, que se empieza a fibrosar ese pulmón, ¿sí? Ya no se va a estirar tanto, sí se va a resistir más. Obviamente, aquí la retracción elástica es la capacidad de todos los componentes elásticos pulmonares para retroceder a su posición después de haber sido estirados, ¿sí? Una cosa es distensibilidad y otra cosa es retracción elástica, ¿sí? La distensibilidad, recapitulando, es la capacidad del pulmón para poder insuflarse, y la retracción elástica es la capacidad del pulmón que después de haberlo estirado regresa a su posición normal. Ahora bien, hablando sobre otros conceptos que son la tensión superficial, el surfactante y el colapso alveolar. ¿Se acuerdan que les comenté que con cada expiración pues se va a tender a colapsar, esa vía aérea? La tensión superficial, sí, aquí es un concepto que nos han manejado pues realmente desde la prepa, yo me acuerdo, pero pues si me acuerdo de en aquellos años, pues yo no lo comprendía muy bien, ¿sí? O no le veía una aplicación, ¿sí? Pero ahorita pues ya lo estamos viendo. Aquí el agua va a formar una superficie con el aire, ¿sí? Hay contacto de superficie con el aire y las moléculas de agua pues van a tener una gran atracción entre sí, va a haber una fuerza de atracción, pero solo en la capa superior. Aquí entonces la superficie del agua siempre de manera natural va a tender a contraerse, ¿sí? Va a tender a contraerse y hace una membrana muy contráctil de moléculas de agua, ¿sí? Ustedes esto lo pueden ver si en un bote con agua echan que una hoja, echan algo que pueda flotar, sino que no rompa esa tensión superficial. Ese es, me va a decir, pero ¿cuál es la aplicación aquí, Doc? Ok, entonces los alveolos, como les comentaba, tienden a colapsarse, ¿sí? Tienden a poncharse esos alveolos. ¿Por qué? Porque tienen agua, tiene una capa muy delgada de líquido acuoso. Entonces, esa capa va a tender a contraerse, tiende a contraerse y pues va a tender a colapsarse, ¿sí? Y esto va a ser la fuerza elástica de la tensión superficial. Acuérdense, hablando de fuerza elástica o retracción elástica, son las fuerzas que regresan el pulmón después de haberse insuflado, ¿no? Esta tensión superficial en otras aplicaciones, pues, puede ser también la manera en que se forman las gotas de agua. Por eso existen las gotas de agua, porque se tienden a unir esas moléculas de líquido de agua. Por eso los insectos pueden caminar en el agua, ¿sí? O bueno, caminar ahí entre comillas. Y aquí podemos ver, aquí vamos a ver rápido, ¿sí? Es un experimento así muy sencillo que hacen ellos, ¿sí? Sí, podemos ver aquí, de este lado, tenemos clips que no tendrían por qué estar flotando en el agua, ¿sí? El agua, ¿sí? Por principios físicos, miren cómo se fue al fondo, no tiene por qué flotar, ¿sí? El clip es mucho más denso que el agua, ¿sí? No tiene por qué flotar. Esto, no sé si sea metal, sea plástico, pero pues sí tiene metal. Pero vemos cómo lo coloca de manera cuidadosa, sin romper la tensión superficial. Miren aquí cómo se ve la capa. Si se ve una capa muy diminuta, ¿sí? Muy diminuta que hace que esas moléculas de la superficie tiendan a unirse, se unen de manera muy fuerte y forman esta tensión superficial. Por eso, él ya puso anteriormente todos estos clips y pues podemos ver, ¿no? Pero
ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Pero me va otra vez, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace el cuerpo. El cuerpo es muy sabio, ¿sí? Esto es pura agua, ¿sí? Ahorita vamos a esperarnos un poquito y el experimentador aquí va a añadir otro líquido, ¿sí? Para añadir agua, digo, agua con jabón, ¿sí? Va a añadir agua con jabón, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que sucede, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede con esa tensión superficial? Sí, ahorita vamos a ver y cómo lo podemos traspolar a, este, a la clínica, ¿sí? A lo que nos importa ahorita, a los pulmones. Ya le está aventando el agua, no pierdan de vista los clips, ¿sí? Cómo se están comportando, cómo ven ahí, ¿sí? La tensión superficial, se empiezan a mover, se empiezan a movilizar y ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre con esa. Miren, podemos ver la tensión superficial, aquí parece como que le va a echar más jabón, ¿sí? El jabón, les comento, disminuye la tensión, miren, ya pasó, ¿sí? Les echó el jabón y rompió la tensión superficial, ¿sí? O sea, esas moléculas ya no se contrajeron, ¿sí? Acá le echo otro poco y se fue hasta el fondo, ¿sí? Que eso es lo que debería pasar, ¿sí? De manera, pues, normal, ¿sí? Ok, la tensión superficial podemos ver que son las fuerzas de atracción entre las moléculas superficiales en los alvéolos. Ya no estamos en el bote con agua, estamos en los alvéolos porque ahí hay agua, ¿sí? Es la fuerza de atracción entre las moléculas de la superficie de los alvéolos y entonces va a tender a colapsarse. Los alvéolos están revestidos por una capa muy delgada de líquido, capa muy delgada de agua, y esta capa que tiene contacto con el aire va a formar lo que es la tensión superficial. El exceso, ¿sí? De esta tensión superficial, si ustedes ya se lo empiezan a imaginar, ¿sí? Va a tender a que se contraigan más esas moléculas de agua y dificulta la insuflación pulmonar o alveolar, ¿sí? O sea, a mayor tensión superficial, ¿sí? Hay mayor fuerza que se contraigan y hay mayor dificultad para que se inflen porque se están contrayendo. Entonces, las moléculas de agua de la película, esta película líquida, son más fuertes que las que mantienen juntas las moléculas de aire en los alvéolos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver qué es lo que el cuerpo hace muy sabiamente, que les comenté hace rato, unas células alveolares, que son los neumocitos tipo 2, van a producir esta sustancia que es el surfactante o factor tensoactivo. ¿Sí? El surfactante lo vamos a llamar así, y su efecto en la superficie, en la tensión superficial, perdón. ¿Sí? Esta va a disminuir la tensión superficial, es producida por estas células, ¿sí? Ahí en los alvéolos, y está hecha principalmente de proteínas, iones de calcio, tiene fosfolípidos principalmente, ¿sí? Estos son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a disminuir la tensión superficial, como el jabón, ¿sí? Aquí traspole lo que ya acabo de ver. Y va a proporcionar una estabilidad y una insuflación más uniforme, o sea, disminuye esa tensión superficial, no dejando que se vayan a colapsar, ¿ok? Aquí no los quiero confundir mucho, ¿sí? Esto también viene en su libro de Guyton, ¿sí? La presión, ¿sí? Para que vean aquí, no es la fórmula, ¿sí? La presión es 2 veces la tensión superficial sobre el radio del alvéolo, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿sí? Nos compara 2 alvéolos, ¿sí? Uno más grande y otro más pequeño, ¿sí? Entonces podemos ver, si 2 veces por la tensión superficial, que en este caso, ¿sí? Tenemos tensión superficial constante, aquí la presión de este lado del radio, ¿sí? Es mayor, ¿sí? Es mayor esta presión en las paredes porque el radio va a ser menor, ¿sí? Cualquier cosa que me disminuya el radio de los alvéolos, algún colapso, lo que sea, o que me aumente la tensión superficial, va a aumentar la presión, ¿sí? La presión alveolar, para que ustedes me lo puedan traspolar a lo clínico, a lo que nosotros nos importa, ¿verdad? Entonces, la tensión superficial de los alvéolos, como le comentaba, ¿sí? Tiende a colapsarlos, a puncharlos, a que se desinflen esos alvéolos. Entonces, este colapso genera una presión positiva en los alvéolos que intenta expulsar el aire, sacarlo de aquí, saca el aire, y la presión generada en los alvéolos con el surfactante es inversamente
proporcional al radio, o sea que a menor radio hay mayor presión, ¿ok? Aquí podemos ver, vamos a ver, permítanme, ¿sí? Aquí hicieron ellos un modelo, ¿sí? Hicieron un modelo de la ley de Laplace, ¿sí? Podemos ver, traspólelo otra vez al alvéolo, ¿no? Sí, estos podemos ser los alvéolos, ¿sí? Sí, vamos a dejar que avance un poquito, esta es la vía respiratoria, sí, ahorita adelantándoles un poco, este joven, este experimentador, va a inflar los globos, sí, así como si fueran alvéolos. Uno lo va a inflar más y el otro lo va a inflar menos, sí, ahorita no me respondan, pero este lo infló, no recuerdo si menos, este es el que infla menos y infla más, sí, y luego va a equilibrar lo que son las presiones, o sea, va a abrir una válvula que conecta a los dos, sí, y van a pensarlo ustedes antes de que lo desinfle, hacia dónde se va el aire, ¿sí? Hacia dónde se va a ir el aire cuando conecte, ¿sí? Si el más inflado o el menos inflado, ¿ok? Miren, este era el menos inflado, aquí había más presión, ¿sí? Y por eso se fue para acá, ¿sí? Aquí había más presión, había menos radio, ¿sí? Y por eso se fue hacia el otro lado porque había mayor presión, ¿sí? Ahora bien, hablando sobre el flujo, ¿sí? Recuerden que flujo es igual a movimiento, ¿sí? El flujo es inversamente proporcional a las resistencias en el aire y directamente proporcional a la diferencia de presión entre los pulmones, ¿sí? Eso puede sonar muy difícil, pero ahorita se lo voy a explicar. Hay principalmente hay dos tipos de flujo, un flujo laminar, un flujo ideal, un flujo aerodinámico, que es un flujo lento de una corriente de aire paralela a los lados de la vía respiratoria. Aquí lo podemos ver. Este es un flujo laminar, ¿sí? Eso es laminar. Y el otro es un flujo turbulento, ¿sí? Que es desorganizado, tiene moléculas de gas que colisionan entre sí, cambian las velocidades. Los factores, acá está el flujo turbulento, ¿sí? Cómo se mueve, ¿sí? Ahí hay turbulencias, ¿sí? Los factores que van a afectar aquí es el radio de las vías respiratorias, ¿sí? La interacción de las moléculas del gas y la velocidad del flujo, ¿sí? A flujos más altos, ¿sí? Tiende a hacerse turbulento, ¿sí? Tiende a desorganizarse, ¿sí? A vías respiratorias más altas, más anchas, perdón, con mayor radio, ¿sí? Tiende a hacerse más turbulento, más laminar. Ok, aquí podemos ver, esta es otra lámina, ¿sí? Aquí vemos el flujo laminar, cómo se mueve muy organizado, un flujo turbulento, pero desafortunadamente, pues las vías respiratorias no están ni así, ni así, no son tubos completamente formado, está así, se va dividiendo, y es aquí en vías respiratorias hay un flujo transicional. Otra vez, esas palabritas, ¿sí? Ya hablamos sobre que ellos mencioné, esta resistencia, ¿de qué depende? Pues de muchos factores, ¿verdad? Como lo pueden ser la viscosidad del aire, la longitud en este caso de la vía respiratoria, pero la más importante es el radio, ¿sí? El radio de la vía respiratoria es muy importante en la resistencia. A menor radio, ¿sí? Hay mayor resistencia, ¿sí? Transpólelo otra vez a un paciente asmático, por ejemplo. Si un paciente asmático hay broncoconstricción, ¿sí? Hay un broncoespasmo, ¿sí? Disminuye el radio de esa vía aérea y pues aquí pues va a aumentar lo que es la resistencia, ¿sí? Y también lo que es el flujo del gas, ¿verdad? Sí, y se va a hacer turbulento, le digo, todo esto va conectado. Ahora bien, ya casi vamos en la parte final de la plática, acá los volúmenes, ¿sí? Casi siempre vemos esta imagen, ¿verdad? Pero bueno, se la voy a poner un poquito más así, ¿sí? Tenemos que el volumen acá, el volumen corriente, ¿sí? El volumen corriente
Es el volumen de aire, así, de libro, ¿sí? Es el volumen de aire que se inspira o se expira con cada respiración normal. Lo que ustedes estamos haciendo en este momento, ¿no? Es un volumen en reposo, ¿sí? Pero si nos vamos a este de acá arriba, ¿sí? Aproximadamente son 500 mililitros, ¿eh? Eso depende de persona a persona. Si nos vamos acá arriba, que es el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Del volumen de reserva inspiratorio, que son 3 litros, este se define como es el volumen adicional de aire que se puede inspirar del volumen corriente desde 0.5 litros hasta una inspiración forzada. Que ustedes metan todo el aire que puedan, ¿sí? Que se forcen. Ok. Acá abajo, el volumen de reserva expiratorio es lo contrario, ¿sí? Cuando ustedes, bueno, me lo define como es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar, que podemos sacar de los pulmones mediante una expiración forzada. Después de haber sacado estos 500 mililitros de volumen corriente, ¿sí? Ustedes van a sacar 1.1 litros más, si todavía se lo proponen a forzar más esa expiración. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Por más que ustedes quieran, por más que ustedes se esfuercen, ese volumen no se va a salir, ahí se va a quedar, ¿sí? Acá está sin aire en los pulmones, expiración máxima, expiración máxima, ¿no? Para que lo puedan esquematizar. Y las capacidades, sí, ahorita con mi tan importante paciente no son más que la suma de si es el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, y la capacidad pulmonar total pues es pues la suma de todo, ¿sí? Eso lo quise hacer para que fuera un poquito más esquemático, porque a decir verdad cuando yo estaba en primero o segundo no entendía muy bien esta, o siempre me confundía. Ahora bien, hablando sobre el concepto de ventilación, ¿sí? Esta imagen, ¿sí? Ustedes ya la van a empezar a ver mucho, ¿sí? Obviamente los que están llevando la clase de fisiología, pero ya van a empezar a llevar más adelante neumología y pues ya, ¿sí? Vamos a hablar de estos conceptos, que es lo normal, ¿sí? Aquí, estos son alvéolos, lo azul o más oscuro es sangre venosa, ¿sí? Sangre venosa, y esto más rojito es sangre arterial, ¿sí? Podemos ver que lo normal está en medio, ¿sí? Lo normal es que entre el aire, ¿sí? Que venga la sangre venosa, y aquí ocurre el intercambio gaseoso, y se vuelve rojita y regresa, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver qué es lo que pasa acá con el shunt y qué es lo que pasa acá con el espacio muerto, la relación BQ. La B, ahorita les explico de qué es, de ventilación, y la Q es de perfusión. Ok, aquí hablando sobre ventilación, me lo va a definir como el intercambio gaseoso en el sistema respiratorio. Hay dos tipos de ventilación. Una ventilación, se lo mencionaba hace rato, solo que no hice mucho hincapié en ello, es la ventilación pulmonar. Es el intercambio de gases entre la atmósfera y los pulmones. Solamente que yo meta y saque aire. Eso es toda la ventilación pulmonar, ¿sí? Y otra que es muy importante es la ventilación alveolar, ¿sí? Que es el intercambio gaseoso dentro de la porción pulmonar destinada a esto. ¿Cuál es? Pues los alveolos. Por eso se llama ventilación alveolar, ¿sí? Hay un sistema de vía, necesitamos para que esto ocurra, ya se los mencionaba, un sistema de vías respiratorias que estén abiertas, ¿sí? Que se abra la epiglotis, que se abran las cuerdas vocales, y un gradiente de presión. Gradiente, ¿sí? Es otra palabra, es diferencia, ¿sí? Entonces, que haya diferencia de presión para que haya movimiento. Y esto se puede ver afectado por la posición corporal y el volumen pulmonar. ¿Ok? La distribución de la ventilación, ¿cómo se ventilan? ¿Sí? ¿Cómo están ventilados? Porque no es igual. Acá, acuérdense, esto es la base y esto es el ápice. ¿Ok? Las diferencias regionales en la ventilación. Una persona que está ahorita como ustedes, todos ustedes, o como yo, que está de pie o que está sentada, por la gravedad, ¿sí? Hay un empuje hacia abajo sobre el pulmón, y pues se ejerce esto sobre la pleura, ¿sí? Entonces, esta presión, ¿sí? Se hace, pues, como les explico, más positiva, porque es menos 2.5 y acá está menos 10, ¿sí? Entonces, acá hay menos presión, acá hay más presión que se ejerce, y por eso el cambio de estas dos presiones, aunque sea la misma presión, la presión pleural, ¿verdad? Entonces, esta presión pleural es menos negativa
aquí en el ápice, perdón, y todo esto en reposo. Entonces, todo esto porque pasa la ventilación acá arriba, ¿sí? Se va a llevar con mayor facilidad y aquí abajo con un poco más difícil. Bueno, no más difícil, sino que acá es arriba más fácil porque acá está ya más negativo. Entonces, acá es poco el cambio de presión que debe haber y acá es mucho más, ¿verdad? Si nos vamos a las primeras gráficas que vimos. Otra cosa, la distribución del flujo sanguíneo, ¿sí? Esta es una lámina muy interesante que a lo mejor en su momento pues no comprendimos o no le dimos la importancia como tal, pero son las zonas de West. ¿Sí? Las zonas de West me divide el flujo sanguíneo, que es cómo está irrigado el pulmón, ¿sí? Cómo están irrigados esos alvéolos. Aquí podemos ver, si por misma, ¿cómo les digo? Por misma gravedad, otra vez un paciente que está de pie, que está sentado, lo dividimos en zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Sí? Entonces, acá la presión alveolar, o sea, la presión del aire, ¿sí? Este es el alveolo, ¿sí? Va a ser mayor que la presión arterial y la presión venosa. Entonces, aquí está disminuido el flujo, ¿sí? Aquí está más ventilado, hay más aire, pero no hay tanta sangre, ¿sí? Acá en la zona 2, ¿sí? Acá va disminuyendo, ¿sí? Va disminuyendo, acá es mayor la presión arterial, pero es mayor la presión alveolar todavía y la presión venosa. ¿Ok? Y aquí está todavía un poquito más perfundido, con mayor flujo sanguíneo, y la presión alveolar empieza a disminuir. Acá abajo, esta zona 3 es muy interesante. El flujo sanguíneo es mayor, ¿sí? Porque podemos ver que tanto la presión arterial como la presión venosa es mayor que la presión alveolar, ¿sí? Entonces hay mayor perfusión que ventilación. Y me van a decir otra vez, ¿y esto de qué me va a servir? Esto ustedes van a ver cuando ya empiezan a ver clínica, ¿sí? Bueno, de manera normal, si como ustedes como yo, pues no existen estas zonas, ¿verdad? Pero si nos vamos a la patología, hay pacientes que con neumonías otra vez, principalmente ahorita, podemos ver que tienen una zona 3, ¿sí? Principalmente, y esos pacientes se van a beneficiar muchas veces. Vamos a suponer que el paciente no está de pie, que está acostado, que está en una cama de hospital. Entonces, aquí está la zona 1, aquí está la zona 2 y aquí está la zona 3, ¿sí? La zona 3 está de este lado. Entonces, podemos hacer una maniobra, ¿sí? Si el paciente está ventilado o si el paciente está desaturando, ¿sí? Moverlo, ¿sí? Ponerlo en prono, ¿sí? Eso es muy útil actualmente, ¿sí? Para modificar o invertir estas zonas de West, para que esas zonas que estaban muy bien perfundidas, pero que no estaban ventiladas, ahora que siguen perfundidas, se ventilen, ¿sí? Y el paciente pues va a mejorar en cuanto a la ventilación o saturación. Ahora bien, otro concepto ya de los últimos que vamos a ver, el espacio muerto, ¿sí? Así me lo define el libro de fisiología, fisiopatología, es el aire que debe ser movido con cada respiración, o sea, se está moviendo ahí, hay flujo de aire, pero no va a participar en el intercambio gaseoso. Y me lo va a dividir en dos, ¿sí? Que es el anatómico, que es el que se queda en las vías respiratorias de conducción, lo que les comenté al principio, que es nariz, boca, tráquea, todo, ¿no? Y el alveolar, ¿sí? Que son las zonas alveolares, pero que están ventiladas, pero no están perfundidas. Me voy a regresar a esta imagen, ¿sí? Acá, este lado, ¿sí? Esto está ventilado, ¿sí? Pero aquí hay una oclusión, no está perfundido, ¿sí? Esto es espacio muerto. Ese es el concepto de espacio muerto que ustedes tienen que saber, ¿sí? Por eso se las puse ahí al principio. Ok, entonces el espacio muerto anatómico, que es de las vías aéreas de conducción, solamente son 150 o 200 mililitros y ya, lo que se está respirando de espacio muerto, ¿no? Y el espacio muerto alveolar son de 5 a 10 mililitros. Sí, esto también cobra mucha importancia porque en algunas patologías, tanto ese espacio muerto anatómico se puede ver incrementado si nosotros colocamos un tubo endotraqueal muy largo, colocamos circuitos igual muy largos, aumenta el espacio anatómico. Y el alveolar pues puede aumentar, otra vez nos vamos a las mismas neumonías, patologías intersticiales, que obviamente esas zonas están ventiladas pero que no están perfundidas. ¿Ok? Y la suma de anatómico y el alveolar es el fisiológico. ¿Ok? Aquí podemos ver otra vez el sistema respiratorio que está conformado por pulmones, vasos sanguíneos que alimentan
una caja torácica y unos músculos respiratorios, principalmente el diafragma. Entonces, nada más recapitulando, ¿sí? Zona conductora, zona de transición, ¿sí? Tráquea, bronquios, bronquiolos, y nos vamos acá cuando ya empieza el intercambio de gas, ¿ok? El otro, que es el shunt, que se los mencioné ahorita, ¿verdad? Este es el movimiento, yo creo que posiblemente lo hayan escuchado en otras materias, principalmente pues cardiología, ¿sí? Es donde más se ve lo que es el shunt. Sí, es el movimiento de sangre del lado derecho, ¿sí? Hacia el lado izquierdo del corazón sin ser oxigenada, ¿sí? Tenemos dos tipos de shunt, que es el shunt anatómico, que yo creo que es el que se les viene a la mente, que aquí la sangre se mueve del lado venoso al arterial sin pasar por los pulmones, ¿sí? Principalmente por las derivaciones intracardíacas que están en la vida fetal y que se tienen que cerrar, ¿verdad? Se deberían cerrar. Conducto arterioso, un foramen oval, ya si nos vamos un poquito más, una comunicación interventricular, ¿sí? O sea, aquí lo importante es que este shunt no pasa por el pulmón, ¿sí? Y el shunt fisiológico, que hay algo que se llama incompatibilidad, entre ventilación, perfusión en el pulmón, ¿sí? Aquí es como esta imagen, ¿sí? Aquí ya llegó la sangre, ¿sí? Viene desde el corazón, ¿sí? Pasa por pulmón, pasa por alveolo y está perfundido, ¿sí? Está pasando la sangre, pero hay algo aquí que no me lo está ventilando, ¿sí? No me lo está ventilando y aquí van a decir BQ de 0, BQ de 1, ¿sí? Tal vez ahorita no les llama tanto la atención, pero aquí si dimos un alveolo ventilado entre un alveolo que está perfundido, pues nos da 1, ¿no? Si acá dividimos un alveolo que está ventilado 1, ¿sí? Entre 0, ¿sí? Todo lo que se divide entre 0 va a infinito, ¿sí? Y acá, si no tenemos, la ventilación está en 0, de este lado y tenemos 1, ¿sí? Bueno, el 0 dividido entre cualquier número es 0, ¿no? Ese es el porqué, ¿sí? Y aquí también hay otro concepto, ya el último que les voy a manejar, que es la difusión, ¿sí? Es el proceso en el cual se lleva a cabo la transferencia de los gases respiratorios entre el alveolo y la sangre a través de la membrana alveolo capilar, ¿sí? Ese se da por gradientes de concentración, si se mueve el oxígeno de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor, ¿sí? Y pues ya ahorita ya sería pues ya todo, sí sería todo lo que yo les voy a platicar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, les digo, todos estos conceptos vienen en los libros de fisiología, fisiopatología, les digo, no les quise meter muchos conceptos más. ¿Por qué? Porque pues sería confundirlos un poquillo. Espero que no hayan acabado muy confundidos, sí, pero entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, en serio, con toda confianza. Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, todo muy claro. Muchas gracias. Y por mi parte tampoco hay duda. Muy bien, pues entonces si no hay dudas, le agradecemos mucho, doctor, por esta excelente ponencia y le hacemos entrega de su certificado, el cual se le entregará en físico una vez que pase el congreso. Se le será enviado de todos modos en línea para que usted ya lo tenga de una vez. Le extendemos entonces nuestra felicitación, el certificado y le agradecemos mucho su tiempo y su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.